Hola a todos y todas, bienvenidos una vez más a Mitos, Ritos y Creencias. El día de hoy voy a abordar el tema de quién es el diablo. Enemigo de Dios, de la humanidad, líder de los ángeles caídos, de la rebelión contra el ser supremo de esta creación. ¿Quién es el diablo? Siempre ha sido conceptualizado como un enemigo de la humanidad, como un enemigo de Dios, como un enemigo de la creación. ¿Es acaso la antítesis de todo lo creado? ¿Se podría decir que el diablo es el mismo caos? ¿O que quizá es la fuerza que pretende destruirlo todo? ¿O más bien podríamos decir que el diablo es una fuerza, un ente, una divinidad, un espíritu, un ángel caído que simplemente busca apartar a la humanidad de su creador, desviarnos del camino de lo justo, lo correcto, lo que es bueno, lo que es noble, lo que es deseable? Pero entonces, ¿qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? ¿Y por qué al diablo, al demonio, Satanás, Lucifer o como se quiera llamar, por qué se le ha atribuido esto? ¿Por qué es un ser maligno? ¿Por qué es un ser que busca apartarnos de lo bueno, de lo justo? ¿Y por qué llegaría a alzarse como enemigo de Dios? ¿Acaso puede Dios tener un enemigo comparable a él? ¿Acaso la divinidad creadora puede tener a alguien a su igual? Es lo que vamos a intentar resolver en este video. Lo primero de lo que debemos partir es que el diablo, sea quien sea esta manifestación, es maligno, es malo, está asociado con el mal. Pero ¿en qué momento, cuándo empieza la humanidad a conceptualizar lo que es bueno y lo que es malo? Y a elaborar una distinción entre estas dos premisas. No voy a entrar aquí a analizar filosóficamente lo que es bueno, lo que es malo, qué es el bien, qué es el mal. No se trata aquí de develar la genealogía de la moral, sino simplemente partamos de las ideas básicas de lo que es malo. Malo es todo aquello que en algún momento no me conviene, que en algún momento no me beneficia. Obviamente, puede que lo que no me beneficie a mí convenga a otro. Pero digamos que en una acepción general de la humanidad, lo malo es aquello que la daña, aquello que no le beneficia. Puede ser una mala cosecha, no haber atinado a la presa, un rayo que cae y mata a alguno de nuestros conocidos o un familiar. Todo eso son situaciones malas, malas en el entendido de que no son benignas, es lo antagónico a lo que nos beneficia. Pero digámoslo así más puntualmente, ¿en qué momento el ser humano a ese mal, a eso que no le conviene, a eso que lo perjudica, le empieza a dar una atribución metafísica, espiritual, mística? ¿En qué momento el ser humano empieza a decir aquello que no me beneficia tiene un origen, una fuerza también espiritual? Bueno, muy probablemente la va a empezar a atribuir de la misma forma en que lo positivo también tiene una atribución metafísica, espiritual, mística. Luego, aquello que me conviene, si aquello que me conviene, es decir, haber atinado a la presa, conseguir una buena cosecha, el nacimiento de un niño en plenas capacidades y con todas sus facultades, si esas situaciones son benignas, aquello que no lo es van a ser situaciones negativas. Y el orden de la naturaleza, ya el ser humano, digamos, desde una concepción prehistórica, ya empezaba a atribuir a todas las condiciones de la naturaleza una función espiritual y divinal. Puede que todavía no haya creado conceptos como Dios, dioses. Es un tema que se puede abordar también en otro video. Pero por ahora, digamos que todo lo que ocurre alrededor del ser humano y de su grupo humano, todo tiene una representación o empieza a tener una representación metafísica.
partiendo, por ejemplo, de casos como la muerte, la enfermedad, situaciones negativas que llevan al ser humano a cuestionarse sobre por qué ocurren las cosas. Bueno, sin adentrarnos mucho en ese aspecto. Simplemente digamos que así como le ha atribuido características espirituales a lo benigno, también empieza a atribuirle características espirituales a lo negativo. Pero muy probablemente no se las va a atribuir con la misma fuerza. ¿Por qué? Porque la creación, lo positivo, lo benigno, lo que le rodea, tiene en sí mucha más fuerza que las cosas y circunstancias negativas. Digámoslo así, las circunstancias negativas son más esporádicas, son menos frecuentes que las circunstancias positivas. No todos los días te levantas y te golpeas el dedo meñique del pie. No todos los días te levantas y recibes una muy mala noticia. No todos los días te levantas enfermo. De hecho, lo común es que te levantes y estés sano. Cuando sales a cazar y tienes muy buena pericia, lo más probable es que apuntes y atines muy bien a la presa. Es decir, las circunstancias positivas de la vida son más frecuentes y más comunes que las negativas. Las negativas pasan a ser la excepción. Luego, si lo negativo es la excepción, lo negativo tiene una fuerza espiritual, pero muy probablemente en esas primeras concepciones religiosas del ser humano, lo negativo no tenía la misma fuerza que lo positivo. ¿Y cómo lo podemos, o hemos dicho, qué hechos nos pueden demostrar lo que estoy afirmando? Por ejemplo, la enfermedad. ¿Cómo explicaba el ser humano en tiempos tan remotos, prehistóricos, cómo explicaba la enfermedad? Es obvio, no tenía los conceptos que manejamos hoy en día, gracias a la ciencia, del virus, la bacteria, el anticuerpo. No tenía ninguno de esos conceptos. Luego, cuando pretendía explicar la enfermedad, simplemente se refería a un ente espiritual maligno en el sentido de que enferma, que ha contagiado, o bueno, ni siquiera tiene el término contagiar, ha invadido el cuerpo humano. Y es ese espíritu maligno el que lo está enfermando. Por eso, en religiones anímicas podemos apreciar que una de las, como he dicho, la principal función del chamán, médico o curandero es la de retirar y apartar esos espíritus malignos. ¿Y con qué los aparta? Con la invocación de espíritus benignos que en la concepción religiosa anímica, o en la mayoría de concepciones religiosas anímicas de la humanidad, el espíritu positivo es o tiende a ser mucho más fuerte que el espíritu negativo. Luego, la función del curandero, del chamán, del brujo, es la de invocar esas fuerzas positivas y a través de esa invocación de fuerzas positivas rechazar o asustar a ese ente espiritual negativo que está invadiendo el cuerpo del enfermo. Luego, las primeras curaciones que practicaba el ser humano y que aún hoy en día se pueden ver en sociedades con religiones anímicas es un exorcismo. La curación se hace a través de un exorcismo. Cuando se habla de exorcismo, necesariamente se habla de que hay algo negativo en el cuerpo que se está exorcizando. Luego ya el ser humano empieza a conceptualizar y a caracterizar que hay fuerzas negativas en la creación, pero esas fuerzas negativas no son igual de fuertes a las fuerzas benignas. Por lo que les decía anteriormente, las fuerzas benignas, las situaciones positivas de la creación son más comunes que las negativas. Las negativas simplemente llegan a irrumpir el normal tránsito de la situación de orden, de la situación benigna, de la situación positiva. Es inusual que la cosecha se dañe, lo normal es que la cosecha prospere y se pueda recoger. Es inusual que el cuerpo humano se enferme. Es inusual que muera. Luego, ha pasado varios años, varios ciclos, varias estaciones vivo, muere. La muerte es la excepción. Todo lo negativo es la excepción. Si es la excepción, debe ser de menor fuerza que las fuerzas positivas y creadoras. Ahora bien,
a medida que avanzan las concepciones religiosas de la humanidad y estas van evolucionando porque sí, la religión también evoluciona, el ser humano empieza a transformar a sus deidades en seres más complejos. Ya podemos empezar a hablar de, sí, el nacimiento como tal de Dios o los dioses. ¿Cuándo nació Dios? Como les decía, es un tema que se puede abordar en otro video. Pero por ahora concentrémonos en que el ser humano va haciendo más complejos a estos seres anímicos, a estas fuerzas espirituales, las empieza a dotar ya de una apariencia física. Primero vemos la figura del tótem, la figura totémica, cuando el ser humano, por ejemplo, se encomienda al espíritu del lobo. Y en su grupo humano vemos que ocupa un lugar central el tótem, la figura, la escultura, hecha en piedra, hecha en madera, de un lobo. Es un tótem del lobo. Ese lobo encarna o significa y simboliza la protección espiritual que ese pueblo o grupo humano tiene sobre el espíritu del lobo. Luego ya el espíritu no es algo volátil, ya no es algo que no ve, es algo que quiere ver, es algo que quiere tener, es algo que quiere sentir, quiere palpar. Luego va complejizando esas ideas espirituales que tenía en un primer momento. La primera recreación es el tótem. Más adelante a ese tótem, a ese lobo, a esa figura del lobo, le va a agregar un cuerpo humano. ¿Por qué le agrega un cuerpo humano? Bueno, eso es tema también pues se puede abordar en otro video, también es un tema sujeto a discusión. No siempre y no todas las culturas van a añadirle a sus figuras totémicas un cuerpo humano, pero digamos por ahora que dentro de esa progresión, esa evolución de las ideas religiosas, las culturas y los pueblos humanos empiezan a añadirle a su figura un cuerpo humano que mezcla con el espíritu del lobo. Es lo que se llama el teriomorfismo. ¿Qué es el teriomorfismo? Es a un cuerpo humano añadirle una cabeza animal, porque en la cabeza sigue residiendo el espíritu. En la medida en que las divinidades van evolucionando, los espíritus negativos, los espíritus invasores de la cotidianidad y del orden, aquellos que traen lo malo, también empiezan a evolucionar. Ahora bien, siguen siendo seres imperfectos. Probablemente por su imperfección es que son seres malignos, porque bien sea buscan la perfección a través de la invasión del cuerpo humano, bien sea que están resentidas con las deidades superiores, creadoras, benignas, porque ellas son imperfectas y no son tan poderosas, y esa es la razón por la que hacen el mal. Por eso el espíritu dañino altera la cosecha. Por eso el espíritu dañino invade el cuerpo y lo enferma. Por eso ese espíritu maligno debe ser repelido, porque él quiere asemejarse, él quiere tener las mismas facultades que tienen las divinidades superiores o el mismo ser humano, porque no olvidemos que en la mayoría de acepciones y concepciones religiosas de la antigüedad, e incluso en las modernas, las contemporáneas, el ser humano es no solo una creación de los dioses, sino que es su creación más perfecta. Luego, los espíritus negativos son creaciones imperfectas, son creaciones inferiores, y así se les ve en la gran mayoría de religiones. Pero por lo general, incluso en las religiones politeístas y mucho más desarrolladas que las anímicas, totémicas, incluso las teriomorfistas, los dioses como tal no son, ninguno de ellos es maligno en sí, en el sentido de que es el opuesto o el enemigo de los demás dioses. Así entonces podemos ver que en las religiones politeístas clásicas, tradicionales, más conocidas, ningún dios representa o encarna el mal que encarnaban esos espíritus anímicos. Por ejemplo, es obvio, existían rencillas entre algunos dioses.
En la mitología griega encontramos las rencillas permanentes entre Atenea y su hermano Ares. Ares, un dios de la guerra, era un dios furibundo, era un dios impulsivo, era un dios que hacía caso, o mejor dicho, obedecía y se manifestaba tal cual es la guerra. Pero en su esencia Ares no es un dios maligno. Y ser devoto de Ares, ser sacerdote de Ares, tener a Ares como dios protector, no te hace una persona malvada, una persona mala. Si eres un guerrero, lo más seguro, lo más tradicional es que tú vas en algún momento a ponerte bajo la égida de Ares. Lo mismo podemos decir en otras religiones politeístas clásicas. Loki, en la mitología nórdica, él no es un dios malvado, él no es un dios que busque en algún momento causar la destrucción de toda la existencia, toda la tierra, todo el cosmos. Es obviamente un dios que ha sido humanizado. Sobre la humanización de los dioses también se puede hacer un video más adelante, pero como ha sido humanizado, él también siente envidia, él también siente celos. En algún momento se enfrenta a Thor, en algún momento cuestiona a Odín y en algún momento le hace alguna trampa, alguna travesura a alguno de los otros dioses del panteón nórdico. Y así podemos ver Seth en el panteón egipcio. Es un dios que por su actuar, un actuar que va motivado por la envidia, termina matando a Osiris e incluso le descuartiza. Y pone en riesgo, es cierto, pone en riesgo la creación. Pero si nos remitimos al mito, Seth como tal no es un dios malvado en el sentido de que encarne la enfermedad, en el sentido de que encarne la mala cosecha, en el sentido de que encarne lo negativo a lo que el ser humano tanto le teme. Así, por ejemplo, cuando hay un maremoto o el mar golpea bastante fuerte, no se atribuye ello a un dios negativo del mar. No, simplemente es el mismo dios del mar, Poseidón, por ejemplo, en el caso de la mitología griega clásica, que está enfurecido porque los seres humanos lo han ofendido o porque él particularmente, ese barco que se ha hundido, que se lo han tragado las olas, ofendió a Poseidón. Y Poseidón actuó como un dios ofendido y se tragó el barco. Cuando hay una mala cosecha, en la antigüedad clásica no se le atribuía eso a el dios malvado de las cosechas. O claro, esto es obra de el dios malvado, esto es obra de Seth, esto es obra de Loki, esto es obra de Hades, esto es obra de Ares, esto es obra de la envidia de Demeter. No, se atribuye a algún ente inferior a la casta divina que ha alterado eso, o a un dios a quien se ha ofendido y por eso ha hecho perecer la cosecha. Si ofendes a Demeter, la diosa griega de las cosechas y de la tierra en general, si la ofendes, muy probablemente tu cosecha no va a ser igual de próspera a la del vecino que sí le ha rendido el culto adecuado. Luego, en los panteones clásicos, no encontramos que el mal se asemeje a un dios o a una potencia divina del panteón. En las mitologías, en las ideas religiosas clásicas de la antigüedad, no había una divinidad comparable al mal. Cuando el mal era divinizado, porque sí lo era, esa divinización era inferior a los dioses creadores, a los dioses positivos, a los dioses benignos.